tienen en teórica y práctica. El lunes hemos empezado a ver movimiento en el plano y hemos visto lo que se conoce como tiro oblicuo o tiro parabólico o movimiento de un proyectil. Son sinónimos, se refiere al mismo tipo de movimiento. Hoy vamos a empezar a estudiar otro movimiento en el plano, que es el movimiento circunferencial. Como su nombre lo indica, la trayectoria es una circunferencia. Este movimiento tiene mucha importancia práctica también, pero tiene su importancia histórica, porque cuando se comenzó a estudiar el movimiento de los planetas, se pensaba al comienzo que todos los planetas describían trayectorias que eran circunferencias o combinaciones de circunferencias alrededor de la Tierra. Se pensaba que la Tierra era el centro del universo, entonces todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Después, más adelante, mediante observaciones, se encontró que todos los planetas giraban alrededor del Sol, pero se suponía que las trayectorias también eran circunferencias. Hoy en realidad se conoce que son elípticas, de baja excentricidad, es decir, aproximadamente circunferenciales, pero no exactamente circunferencias. Eso desde el punto de vista histórico. Los primeros modelos de átomos, por ejemplo el átomo de Bohr, se suponía que el electrón giraba alrededor del núcleo en una trayectoria circunferencial. Actualmente hay piezas de máquinas o partes de piezas de máquinas, por ejemplo, que realizan ese tipo de movimientos. De ahí la importancia. Voy a compartir pantalla. Esto sí, de acá sí tenemos apunte de este tema, que lo vamos a subir de a poco, a medida que lo vamos estudiando. Compartir, ¿qué pasa? ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Todavía no. Aún no, profe, está cargando. Ahí está, ahí se ve. Ahí está. Bueno. Bien. Supongamos que una partícula describe una trayectoria circunferencial, con el cursor lo estoy, de radio r, en un plano dado. ¿Sí? Para estudiar el movimiento de esa partícula, bueno, supongamos que describe con rapidez constante, para empezar. Para describir el movimiento de esa partícula, anclemos un origen de coordenadas en el centro de la trayectoria. ¿Sí? Como el movimiento es en un plano, necesitamos solamente dos coordenadas para describir el movimiento. ¿Sí? Tomemos un eje X horizontal y el eje Y perpendicular. ¿Sí? Apaguen ese micrófono, please. Gracias. Sígueme, a ver. ¿No lo puedes silenciar todo, Sí, profe? si me dicen quién es. Silvana, profe. Estoy buscando. Delia Silvana. Que no sé cómo mutearlos a todos. Ese es el problema, que no sé Silvana cómo dice, mutear. profe, que es la que está con el micrófono abierto. Delia Silvana Flores. Flores. Estoy en la C, D, E, F. Delia. Facundo, Fer, Fiorella. Profe, aparece arriba porque está con el micrófono prendido, digamos. ¿Aparece arriba? Profesor, si no puede silenciar todo, Ahí está. solo veo, digamos. ¿Cómo lo silencio todo? ¿Y los participantes? Ahí ¿En parece que está. participante o en configuración de reunión?
Ahí está, profe, ya está abierto. Ya está. Participantes, sí. ¿Y dónde está configuración de reunión? Ah, mute all. Ahí está. Ahí está. Ahí están muteados todos. Bien, como les decía, por ejemplo, puede ser en un plano vertical o en un plano horizontal. Supongamos que la trayectoria es un plano horizontal. Para comenzar, se mueve sobre una mesa lisa la partícula en plano horizontal. Tomemos un sistema de ejes coordenados, un eje X en una dada dirección y el eje Y perpendicular. En un dado instante, la partícula está en el punto P. Tiene, si quieren que aclare, lo aclaro con dibujo en papel. Está en el punto P que tiene coordenadas X e Y respecto al origen de coordenadas. En ese instante, cuando la partícula está en el punto P, el vector posición R forma un ángulo φ respecto al eje X. Por convención, se van a tomar los ángulos φ respecto al eje X. Se van a medir. Y serán positivos esos ángulos cuando se miden en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, y serán negativos cuando se miden en igual sentido que el movimiento de las agujas del reloj. Esa convención vamos a tener. Pueden ver que esas coordenadas X e Y del punto P en el instante T genérico, cuando el vector posición es R, están dadas por estas expresiones. ¿Sí? Por trigonometría. La componente X de posición es R coseno de φ, pero φ es función de T, porque a medida que la partícula se mueve, el ángulo φ irá cambiando. Observen una cosa importante, no está cambiando el módulo del vector posición, que es igual al radio de la trayectoria. Lo que está cambiando es la dirección del vector posición, dirección dada por el ángulo φ. En cada instante de tiempo, el módulo de R es el mismo, lo que cambia es la dirección porque está cambiando φ, a medida que la partícula está describiendo esa circunferencia. En un instante dado, como les digo, la componente X de posición estará dada por R coseno de φ e Y estará dada por R seno de φ. Hago un dibujo para aclarar, no va a ser la mía una circunferencia perfecta. Estoy haciendo un dibujito. Observen, en el instante T genérico, este es el vector posición, supongamos que está girando así, en sentido contrario al del movimiento de las agujas del reloj, ¿sí? Tiene una componente X de posición, la componente Y, por trigonometría, este cateto, la componente X, es R coseno de φ, y este es R por seno de φ. Bien, donde φ es el ángulo que forma respecto al eje OX. ¿Sí? Elevando al cuadrado las componentes X e Y, me queda esto, R X cuadrado, R cuadrado coseno cuadrado de φ, e Y cuadrado, R cuadrado seno cuadrado de φ. Sumando miembro a miembro, llego a que X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. ¿Por qué? Porque si saco factor común R cuadrado, me queda seno cuadrado de φ más coseno cuadrado de φ. Disculpe, profe, ¿puede ¿Sí? repetir eso?
Ya, estoy escribiendo. Bien, ¿están de acuerdo que las componentes X e Y de posición valen R coseno de phi y R seno de phi? Elevo al cuadrado, componente X e Y. Sumo miembro a miembro, X cuadrado más Y cuadrado, R cuadrado, factor común de coseno más seno cuadrado. Esa relación trigonométrica fundamental que está entre paréntesis, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces me queda X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Esa es la ecuación de la trayectoria. Matemáticamente corresponde a una circunferencia de radio R. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que tanto X como Y van cambiando a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? X e Y son funciones de t, porque a medida que la partícula se está moviendo, X e Y están cambiando. Entonces, es más fácil usar lo que se conoce como coordenadas polares para dar la posición de la partícula. Las coordenadas polares son dar el módulo de R y el ángulo phi. Pero R, el módulo del vector posición, es el radio de la trayectoria. Ese lo conozco. ¿Quién está cambiando? ¿O qué parámetro está cambiando a medida que transcurre el tiempo? A medida que la partícula está girando. El ángulo phi. ¿Está claro? A medida que la partícula gira, en vez de tener dos variables que varían con el tiempo, X e Y, a medida que la partícula gira, X e Y están cambiando. Si uso lo que se conoce como coordenadas polares, uso el módulo de R, que no varía, y la dirección de R del vector posición, tengo una sola incógnita, phi. ¿Sí? Si logro conocer cómo varía phi a medida que transcurre el tiempo, ya está. Conozco la dirección en cada instante. Por ejemplo, en un instante T1, phi vale 30 grados. Esa sería la dirección. En otro instante, phi vale 120 grados. Esa sería la dirección. En otro instante, phi vale 190 grados. Ahí estaría la dirección. ¿Está claro? Entonces, si logro conocer cómo varía phi en función del tiempo, ya puedo conocer la posición de la partícula en cada instante de tiempo. Porque, repito, R, el módulo de la posición, del vector posición, no varía. ¿Cuánto vale? El radio de la trayectoria. Para poder hacer eso, ¿cómo? El módulo de R y ¿qué más? El módulo de R, cuando yo digo R, me estoy refiriendo al vector posición. A ver, Sí. el módulo del vector posición, ¿cuánto vale? El radio de la trayectoria. El módulo del vector posición no varía, porque el radio de la trayectoria no varía. ¿Qué es lo que está variando del vector posición? La dirección, a medida que transcurre el tiempo. Y la dirección está dada por el ángulo phi. Si logro conocer cómo varía phi en función del tiempo, ya voy a conocer en cada instante de tiempo la posición de la partícula. Por eso te digo, R, el radio de la trayectoria. En un instante dado, phi valdrá 30 grados. Entonces, esa es la dirección del vector posición. Está acá la partícula. En otro instante, phi valdrá 100 grados. ¿Dónde estará? Estará acá la partícula. Ese es el ángulo de 100 grados. En otro instante, valdrá
190 grados. La partícula estará ahí. Esa es la dirección. Siempre medido respecto al eje X positivo. Los ángulos serán positivos cuando se miden en sentido antihorario. Si uso las coordenadas X e Y, observa que tanto X como Y van variando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, en vez de tener una variable, función de t, la dirección del vector posición, si uso las coordenadas cartesianas, tendré dos variables, X e Y, que varían con el tiempo. Profe, ¿por qué se eleva al cuadrado? Para llegar a matemáticamente a la ecuación de la trayectoria. Eso que está remarcado con amarillo es la ecuación de la trayectoria. Matemáticamente, Teorema de Pitágoras. por Pitágoras, calculan X e Y. Por Pitágoras, observen, por Pitágoras. X tienen ese triángulo rectángulo para un dado instante. X es el cateto adyacente y el cateto opuesto, módulo de R, la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es hipotenusa por coseno y cateto opuesto hipotenusa por seno. Elevamos matemáticamente al cuadrado. ¿Y por qué? Porque nos conviene. ¿Por qué? Porque vemos que al elevar al cuadrado queda coseno cuadrado y seno cuadrado, y si sumamos, sumo seno cuadrado más coseno cuadrado, que esa relación trigonométrica vale 1. Y llego a eso. Eso es todo. Repito, no sé si lo han visto todavía en álgebra, corresponde a una circunferencia de radio R que tiene origen de coordenadas en el centro de la circunferencia. Bueno, entonces para analizar el movimiento de una partícula que se mueve en una trayectoria circunferencial, vamos a definir una serie de magnitudes similares a la que definimos cuando hablábamos del movimiento rectilíneo. ¿Sí? Definimos velocidad media, definimos velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, veamos este gráfico. O lo hago de nuevo. Tengo que mutearlo a todo. Le hago un gráfico que está ahí, lo están viendo, pero lo hago de nuevo. Sepan disculpar mis circunferencias. Supongamos que está ahí el dibujo. En un instante dado, T0, la partícula está en este punto. El vector posición forma un ángulo phi sub 0 respecto al eje X positivo. Y está girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Está girando así. ¿Sí? En un instante posterior, T, la partícula estará en este punto, ese es el vector posición,
el ángulo que forma el vector posición respecto al eje X positivo es ese ángulo phi. Definimos desplazamiento angular que se produce en ese intervalo de tiempo delta de t a phi menos phi sub 0. O sea, ese sería, el que está marcado ahí, el ángulo girado por la partícula en un dado intervalo de tiempo, t menos t sub 0. ¿Está bien? Explícalo de nuevo, profe. Repito, en un dado instante la partícula está girando. Acá está la partícula de masa m. Ese circulito es la partícula de masa m, que está girando así, en una trayectoria circunferencial, por ejemplo, en un plano horizontal. En un instante dado, t sub 0, la partícula está en este punto P sub 0. Punto P sub 0 bueno, no lo voy a dibujar por si me complica, está ahí puesto, punto P sub 0, ¿sí? En este punto, ese es el radio vector o vector posición que forma un ángulo phi sub 0 respecto a la horizontal, o respecto al eje X, no horizontal. En un instante posterior, t, la partícula está acá, ese es el vector posición que forma un ángulo phi respecto al eje X positivo. Está ahí marcado el ángulo phi. En este intervalo de tiempo, la partícula giró un cierto ángulo. ¿Cuánto vale? Phi menos phi sub 0. Ese desplazamiento que tuvo la partícula en ese intervalo de tiempo se denomina desplazamiento angular. ¿Está claro? Entonces, se define un desplazamiento angular, paso a la hoja, delta phi, como phi menos phi sub 0, al ángulo barrido, al ángulo girado por la partícula, en el intervalo de tiempo delta t. El ángulo phi se mide en radianes y en consecuencia es adimensional. O sea, no en grados, sino en radianes. Esto, lo que aparece acá, es la relación, que no voy a entrar en el detalle, entre radianes y grados. La pueden ver cuando lean los apuntes. ¿Sí? Y se define la velocidad angular media, angular porque se refiere al ángulo girado, como el cociente entre el desplazamiento angular dividido en el intervalo de tiempo en el que se produce ese desplazamiento angular. El módulo está dado por esa expresión que está marcado ahí. Pero es una velocidad. Entonces, tiene una dirección y tiene un sentido. Debe ser una magnitud vectorial. Insisto, definimos velocidad angular media como el cociente entre el desplazamiento angular realizado por la partícula, similar al movimiento rectilíneo, dividido en el tiempo empleado en realizarlo. ¿Está claro? ¿Cuáles son las unidades? Los ángulos phi 0 se miden en radianes, los tiempos y los intervalos de tiempo se miden en segundos. Entonces la unidad de la velocidad angular es 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Repito, ¿por qué? Porque el radián no es una unidad. Omega se mide en radianes sobre segundo. Insisto, radian no es una unidad, entonces
rigurosamente es 1 sobre segundo, donde ese numerador es el ángulo medido en radianes. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Profesor, ¿qué símbolo es ese? ¿Cómo se llama? Omega. Omega, es una letra griega omega. Profe, yo tengo una duda. No sé si usted ya le respondió antes, porque yo como terminé tarde la clase, entré un poquito Sí, más te tarde a la escucho. clase. ¿Qué tipo de trayectoria, o sea, qué tipo de movimiento describe esta trayectoria? ¿O es para cualquiera? Para cualquiera. O sea, sería algo general, digamos. Sí, Transforma para una en- trayectoria. Perdón, estoy definiendo esto para trayectoria circunferencial. No sé si ahí contesto tu pregunta. Estoy definiendo velocidad angular media para trayectoria circunferencial. Ajá, y el movimiento de la trayectoria circunferencial puede ser rectilíneo uniforme, No, o no. como Rectilíneo uniforme, rectilíneo uniforme. Rectilíneo, rectilíneo. Definimos inicialmente para el movimiento rectilíneo, o para cualquier tipo de movimiento, en general, una velocidad media, como desplazamiento dividido en intervalo de tiempo en el que ocurre el desplazamiento. Después lo particularizamos para el movimiento rectilíneo a esa velocidad media, como el desplazamiento delta X sobre delta de t. ¿Está bien? Primero definimos para cualquier movimiento delta R sobre delta de t. Definimos Luca, ¿por qué usamos el vector? Ya te digo. Definimos primero la velocidad media para cualquier movimiento como delta R sobre delta de t. Para cualquier movimiento, así. Particularizamos para el movimiento rectilíneo delta X sobre delta T. ¿Sí? Porque en general el vector R tendrá componentes X y Z. En el movimiento rectilíneo solamente tenemos una dirección a lo largo del eje X o eje Y. Entonces, ahora en la trayectoria circunferencial, en un dado intervalo de tiempo, t menos t sub 0, el vector posición ha barrido un cierto ángulo. Ese ángulo barrido es delta phi, desplazamiento angular. Se ha movido de acá, la partícula, hasta acá. El vector posición ha hecho esto. Ha cambiado de dirección. La dirección está dada por el ángulo phi. No ha cambiado el módulo, el vector posición. Aquí sí descambiaba el módulo, el vector posición. Acá, módulo, dirección y sentido, acá, módulo de dirección no cambiaba. Pero acá, en este movimiento, está cambiando solo de dirección. Repito, el módulo no cambia. Entonces, yo quiero conocer la posición en función del tiempo. ¿Dónde está la partícula en cada instante del tiempo? En este movimiento. Entonces, necesito saber cuánto vale el ángulo en un dado instante de tiempo. ¿Mm? O cuántas vueltas ha dado en un dado instante de tiempo, para un dado instante de tiempo. Entonces, para empezar, defino el desplazamiento angular. Y defino ese desplazamiento angular ocurrió en un dado intervalo de tiempo,
¿Cómo se pone eso? ¿Cómo se pone eso? Defino. Ya me va a decir cómo poner, man, porque he intentado una vez y no puedo. Se me lima toda la imagen. Se me le estira la imagen. O sea, para poner... Bien, defino velocidad angular media de esta manera. Desplazamiento realizado, angular, dividido en el intervalo de tiempo. Los ángulos, phi 0, los voy a medir en radianes, no en grados. Entonces, en el numerador tengo radianes, que no es una unidad. En el denominador tengo segundos. Segundo sí es una unidad. Entonces, las unidades de omega medio, observen que no le he puesto flecha, son radianes sobre segundo, pero, insisto, radian no es una unidad, entonces me queda 1 sobre segundo. Las unidades de la velocidad angular media son 1 sobre segundo. ¿Está bien? Sí, sí, ya Profe. entendí, profe. El Gracias. corchete ahí Sí, en profe. el símbolo, ¿qué ¿Cómo? significa? El corchete Este- en el símbolo, en el apunte. Esperen, en el apunte son las unidades de omega, radianes sobre segundo, o 1 sobre segundo, o lo que es la equivalente, segundo a lo menos 1. Segundo, el corchete es para indicar las unidades de omega. Omega es una letra griega, el omega minúscula. Bien, esta expresión que tengo acá es el módulo. Omega tiene, si definimos una velocidad, lo definimos como velocidad, obviamente tendrá dirección y sentido. ¿Cuál es la dirección y sentido? Por convención, primero, los ángulos se miden, son positivos en sentido antihorario. Y se usa la regla de la mano derecha. ¿Sí? Voy a ver si lo puedo hacer en perspectiva. Denme un minutito. Profe, Profe. Sí, yo Entonces, le quería preguntar de delta phi. sí, escucho delta phi. Delta phi se hace siguiendo la trayectoria, o sea, la curva, ¿no? Está contenido en el plano de la trayectoria. Ah, bien, no es como en el desplazamiento cuando hacíamos de una partícula, o sea, que se tomaban en cuenta los dos puntos y no se tomaba en cuenta la trayectoria. Bueno, acá la trayectoria es una circunferencia, o sea, indirectamente la estás tomando en cuenta. Phi, a ver, repito, la posición en un dado instante está dado por R y phi. Ajá. ¿Sí? O sea, doy el módulo del vector posición y la dirección. Y ya sé dónde está. Si digo el radio de la partícula es 10 centímetros de la trayectoria o de la circunferencia es 10 centímetros y en un dado instante está formando un ángulo equivalente en radianes a 300 grados, ¿dónde está la partícula? Vos vas a decir, bueno, empiezo a medir positivo desde acá, 180, 270, estará por acá más o menos. Entonces ha hecho todo esto. Está acá la partícula. ¿Sí? Sí, sí. Si mido phi y mide 450 grados, es decir que ha hecho más de una vuelta. Bien, Entonces, observen una cosa.
Primero les muestro el dibujo. Está medio horrible. Está en perspectiva la trayectoria circunferencial, entonces se ve como ovalada. Este es el eje X y el eje Y, en un plano horizontal. En un dado instante, la partícula forma un ángulo phi sub 0. En un instante t0. En otro instante posterior, obviamente, está girando así, el ángulo es mayor, medido respecto al eje X positivo. Se toma por convención la dirección de phi perpendicular al plano de la trayectoria. Y ya van a ver por qué. ¿Sí? ¿Y cómo se establece el sentido? Por la regla de la mano derecha. La mano derecha. Pongan la mano derecha así abierta. Ahí lo están viendo. Derecha, no cualquier mano, la derecha. Háganlo girar los 4 dedos en el sentido contrario al de las agujas del reloj. ¿Para dónde apunta el pulgar? Para arriba. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a mi convención, si está girando en sentido antihorario, acá lo vemos primero, si está girando en sentido contrario, la palma de la mano derecha me da el sentido de movimiento, el dedo pulgar me dice hacia dónde apunta. Entonces, está saliendo del plano del papel. ¿Está claro? Entonces, en un dado instante, el ángulo phi sub 0 está dado por un vectorcito perpendicular. En un instante posterior, como el ángulo es mayor, está dado por un vectorcito perpendicular al plano más grande. ¿Está claro? Profesor, ¿eso debería ser omega, lo que sale del plano? Primero phi, y después, de acuerdo a esta definición, si phi y phi 0 son perpendiculares al plano de la trayectoria, esto es un escalar, la dirección de omega medio será perpendicular al plano de la trayectoria. ¿Sí? ¿Y por qué interesa que la partícula gire en sentido horario o en sentido antihorario? Miren si gira, ahí estoy en el dibujo estoy girando en sentido horario, en sentido antihorario. Entonces, phi es un vector que va creciendo, imagínenselo así, va creciendo a medida que la partícula va girando. Omega apunta hacia afuera, en sentido z positivo. En cambio, si la partícula estuviese girando en sentido de las agujas del reloj, omega es un vector que apunta hacia adentro, en el sentido menos z. ¿Está? Claro. Eso es muy importante. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál es por convención, se establece una dirección y un sentido para phi y en consecuencia para omega medio. Phi 0, cualquier phi. Y en consecuencia para omega medio. Se dice que omega se lo representa vectorialmente perpendicular al plano de la trayectoria, es decir, en dirección del eje Z. ¿Sí? Esto está en un plano horizontal, el eje Z es perpendicular al plano XY. ¿Está claro? Ahora bien, ¿por qué omega es perpendicular al plano? Porque por convención se establece que para phi y phi 0 sean perpendiculares al plano. Estos dos vectores son perpendiculares al plano de la trayectoria, por lo tanto este también. Este es un escalar t y delta t.
Entonces, miren ustedes, regla de la mano derecha para establecer el sentido de esos vectores perpendiculares. La palma de la mano la hacen girar en el sentido del movimiento, entonces phi es un ángulo perpendicular al plano de la trayectoria que apunta, en este caso, saliendo del plano del papel. Si estuviese girando en el sentido de las agujas del reloj, hacen girar la mano y el dedo pulgar apunta hacia adentro, por lo tanto, omega y phi apuntan hacia adentro. Bueno, phi, vamos a phi. En un dado instante, usan la regla de la mano derecha, phi tiene un cierto valor, 30 grados, el equivalente en radianes, está representado por el vectorcito azul. ¿Sí? Un instante posterior, el ángulo es mayor, está representado por el vectorcito rojo. Entonces, omega, estos dos vectores son colineales, omega tiene la dirección y sentido de delta phi. Esto es perpendicular al plano de la trayectoria. Eso es de acuerdo a esa convención de giro. Si estuviese girando en sentido contrario, phi 0 apuntaría hacia abajo, omega apuntaría hacia abajo. En este caso, z positivo, en el otro caso, z negativo. Es importante el sentido de movimiento, sí, porque hay que distinguir si gira en el sentido de las agujas del reloj o contrario al movimiento de las agujas del reloj. Profesor, ¿y el sentido, digamos, del giro, lo da el problema o...? Sí, les da el problema o no les da el problema y ustedes tienen que establecer uno arbitrario, está girando en sentido de las agujas o sentido contrario, y de acuerdo a esa convención que ustedes establezcan, bueno, el omega medio será en dirección más z o menos z. Ojo, Tomás, la velocidad, como la hemos definido, tangente a la trayectoria, sí está cambiando. En cada instante, la dirección del vector velocidad v, no omega, está cambiando. ¿Por qué tiene que ser perpendicular al plano de la trayectoria omega medio? Porque vamos a definir omega instantáneo y vamos a hablar de un movimiento circunferencial uniforme donde la velocidad angular sea constante, ya llego a eso. Entonces, la única manera de mantener la constancia de la velocidad angular, es decir, en módulo, dirección y sentido, es que sea perpendicular, porque cualquier representación vectorial en el plano va a variar a medida que transcurre el tiempo. Entonces, la única manera que no varíe el vector velocidad es representarlo perpendicular. Sigo. Así como hemos definido... ¿Profe? Sí. Disculpe, entonces si yo tengo un movimiento que va en el sentido negativo, digamos, del ángulo, digamos, tiene la velocidad en sentido negativo, entonces sí, ya no va a ser para arriba, va a ser para abajo, por decirlo así, el vector, digamos, que señala la velocidad angular. ¿Me puedes repetir? Para que si la velocidad angular va en sentido negativo, entonces sí, menos z. La flecha va para abajo, por decirlo así, digamos. Sí, sí. Bien, gracias. Así como hemos definido de la misma manera en el movimiento rectilíneo una velocidad instantánea, definimos la velocidad angular instantánea, o simplemente velocidad angular, como el límite de delta de phi sobre delta de t para delta de t tendiendo a 0. Recuerden que cuando delta de t tendía a 0, delta de phi también tiende a 0, el cociente no tiende a 0, tiende a un valor definido. Ahora bien, cuando la velocidad angular, de la misma manera que en el rectilíneo,
la velocidad angular media sea independiente del intervalo de tiempo considerado, es decir, para cualquier intervalo de tiempo obtengan el mismo valor de velocidad angular media, eso significará que coincidirá con la velocidad angular en cada instante de tiempo, o velocidad angular instantánea. Eso significa que la velocidad angular permanece constante. Entonces, en todo momento es un vector que tiene una dada longitud constante perpendicular al plano de la trayectoria. En ese caso, hablaremos de un movimiento circunferencial uniforme. ¿Sí? En ese caso, como hemos dicho, en el movimiento rectilíneo uniforme, la omega media coincide con la instantánea, entonces la omega media la definimos como delta de phi sobre delta de t, y la instantánea como el límite, entonces podemos poner que cuando sean coincidentes, la omega media coincide con la instantánea, entonces la instantánea es delta de phi sobre delta de t, en otras palabras, phi menos phi 0 sobre t menos t 0. Tomando phi t0 igual a 0, se obtiene lo que es el ángulo phi en función del tiempo, equivalente al x en función del tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el rectilíneo uniforme era x igual a x0 más v por t? Acá será phi igual a phi 0 más omega por t. Si conocen con qué velocidad angular se mueve la partícula, y esta es constante, esta expresión les permite saber el ángulo phi en radianes en cualquier instante de tiempo. Es decir, la dirección del vector posición. ¿Y cuántas vueltas ha girado la partícula? 1, 2, 3, 10 vueltas. De la misma manera que en el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de, llamemos si quieren, posición angular a phi, phi en función del tiempo es una línea recta, lo mismo que x en función del tiempo en el caso de un movimiento rectilíneo uniforme. La pendiente de esa recta, es físicamente la velocidad angular ahora. ¿Sí? Phi 0 es la posición angular inicial en el instante t0, similarmente a x sub 0. La gráfica de velocidad angular en función del tiempo es una recta paralela al eje de las abscisas, al eje del tiempo. De la misma manera que en el rectilíneo uniforme la velocidad era una recta paralela al eje t, y en un dado intervalo de tiempo, el área comprendida entre la gráfica de velocidad y el eje de las abscisas será físicamente ¿qué cosa esa área rayada? El desplazamiento. ¿Pero qué desplazamiento? Angular. Sí, señor. El área rayada para un dado intervalo de tiempo de la gráfica de velocidad en función del tiempo es físicamente el desplazamiento angular. Profe, disculpe. Similar al rectilíneo, sí, uniforme. Me mareé un poco en por qué era constante la velocidad. En esa parte como que me quedé un poco mareada porque no entendía. ¿La recta tangente a la trayectoria sería la velocidad o estoy confundida? La velocidad v, la velocidad instantánea v. Aquí estoy definiendo velocidad angular. Si vos te acordás del lunes, has estado en la clase del lunes, la trayectoria era parabólica, la velocidad v es tangente a la trayectoria. Acá en este caso, la velocidad v es tangente a la trayectoria. Esa está cambiando, no he hablado nada de esa todavía. Claro, entonces, ¿sí? Claro, esa es la velocidad v, que no es la misma que la angular. Que la angular. Estoy definiendo una nueva velocidad, nada que ver con la otra v. Si yo la represento al vector velocidad acá,
velocidad instantánea, sería ese vector que no lo está tangente a la trayectoria. En otro instante, tangente a la trayectoria. En otro instante, tangente a la trayectoria. ¿Sí? De ese no hablo nada todavía. Ah, bien. Sí, yo estaba confundida porque pensaba Sí, que era ojo, lo mismo. de ese no he hablado nada. Estoy buscando cómo varía phi en función del tiempo. Bien. Que Ya, sería ya. la dirección del vector posición. En el primer caso, en que defino velocidad angular media. Pero defino el módulo. Ahí está con el cursor. ¿Cuál es la dirección y el sentido? El que ya dijimos. Establecemos una dirección para phi y phi 0 y un sentido, regla de la mano derecha, perpendicular al plano de la trayectoria, por lo tanto omega medio tendrá la misma dirección y sentido que el vector delta phi. Todos estos vectores phi, phi 0, omega medio son colineales, perpendiculares al plano de la trayectoria, en dirección del eje Z. Ahí está explicitado el vector omega medio, regla de la mano derecha. En este caso apunta hacia arriba cuando gira en sentido contrario al de las agujas del reloj. Si girase en sentido del de las agujas del reloj, apuntaría hacia abajo, en sentido contrario al otro. Porque interesa saber cómo gira el cuerpo. Definimos también la velocidad angular instantánea, o directamente velocidad angular, como definíamos velocidad media y después velocidad instantánea o velocidad a secas. Aquí hacemos lo mismo. Definimos velocidad angular instantánea, omega instantánea, o velocidad angular directamente, como el límite de delta de phi sobre delta de t para delta de t tendiendo a 0. Antes era el límite de delta x sobre delta de t para delta de t tendiendo a 0. O delta r sobre delta de t para delta de t tendiendo a 0. Cuando se dé el caso que la velocidad angular media no dependa del intervalo de tiempo, es decir, cualquier intervalo de tiempo que tomen les dé el mismo valor de velocidad media. Si toman un intervalo de tiempo chiquito, el desplazamiento angular será chiquito, hacen el cociente y les da un valor de velocidad angular media. Toman un desplazamiento angular más grande, el delta de t será más grande, hacen el cociente, les da el mismo valor que antes, de velocidad angular media. Toman un intervalo de tiempo más grande, el desplazamiento angular será mayor, hace el cociente y le sigue dando el mismo valor de velocidad angular media. Entonces, cuando eso ocurra, también ocurrirá si toman un intervalo de tiempo chiquito, el desplazamiento angular será chiquito y el cociente le va a dar el mismo valor. Entonces, cuando eso ocurra, sea independiente del intervalo de tiempo, la velocidad angular media, ocurrirá que coincide con la de cada instante, y si la de cada instante tiene el mismo valor, significa que es constante. Cuando eso ocurra, de igual módulo, Zenón, hola Zenón, no sé si estás ya, en 2 minutos termino. Buen día, buen día. Okay. Hola No Zenón, buen día. Cuando eso ocurra, podemos hablar del movimiento circunferencial uniforme. Cuando la V media coincidía con la V instantánea, es decir, era constante, hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? En vez de omega media ponemos omega instantánea, delta de phi sobre delta de t, que es phi menos phi 0 sobre t menos t 0. Todos estos vectores omega instantáneo, phi, phi 0, delta de phi son colineales. Entonces, como en el rectilíneo podemos operar como si fuesen escalares, recuerden, manteniendo o respetando una convención para el sentido de los vectores, si apuntan hacia arriba o hacia abajo. Y además, si tomamos t0 igual a 0, despejando phi, llegamos a esa expresión, y esa es la expresión que me da la posición angular en función del tiempo, que tiene la misma forma que
X en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Antes era X igual a X0 más V por T. Ahora es phi igual a phi0 más omega por T. Si conozco la velocidad angular de la partícula, que es constante, en todo momento es un vector perpendicular al plano de la trayectoria, que tiene la misma magnitud. Si lo tratan de dibujar en el plano de la trayectoria, nada que dibujen en el plano de la trayectoria va a ser constante, porque tiene que ser constante en módulo, dirección y sentido. La única manera de representarlo es un vector perpendicular, por eso esa convención de definir a phi como perpendicular, a phi0 como perpendicular y a omega en consecuencia como perpendicular. Como similar al movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de phi en función de t, posición angular en función de t, es una línea recta cuya pendiente es físicamente la velocidad, angular en este caso. Si graficamos la velocidad angular en función del tiempo, es una recta paralela al eje del tiempo, paralela al eje de las abscisas, y como ya lo hemos dicho hace un momento, para un dado intervalo de tiempo, el área comprendida entre, en general, la curva de velocidad angular y el eje de las abscisas es numéricamente igual al desplazamiento angular ahora, al delta phi. Frecuencia y periodo queda para la semana que viene y ahí recién entonces vamos a buscar una relación entre la velocidad angular y la velocidad v, más precisamente entre sus módulos. ¿Por qué? Porque v está, al ser tangente a la trayectoria, está comprendida en el plano XY y omega está perpendicular al plano de la trayectoria. Profe, hoy lo suben a este tema. Vamos a ver si lo subimos hoy, sí, a Y la de noche, lunes o también hay mañana. otro. ¿Cómo? Y de lunes, y lo No, de lunes de también. lunes está subido o se sube una copia del libro. Ah, bien, bien, bien. Sí, porque no, pero los PDF los suben hoy, Esto, al de hoy, sí, de teoría sí, o entre de hoy y teoría, mañana. teoría. Sí. Bien, bien, profe. Ya saben que de Perfecto. TP no se suben los PDF, Sí, ni de práctico tampoco. claro, Los es para sacar PDF las no se fórmulas, suben, profe. ni PPT tampoco. Bien, no hay muchas fórmulas, son fórmulas similares. Se sube lo de Sierra-Semansky y lo de Resnick Holiday también. ¿También? De tiro oblicuo se ha subido creo que del Resnick Holiday. Resnick Holiday, ok. Y, Gracias, profe. no, por nada. Y de esto vamos a subir este apunte. Ah, bien, bien, gracias. Bueno, los dejo con el profesor Zenón. Hasta luego, profe. Hasta luego, Chao. chicos. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Y Hasta profesor luego y Tesser, y hasta gracias. luego. Les quiero hacer un comentario. Es un movimiento circunferencial, el movimiento circunferencial es medio complicadito de interpretar, no se asusten. Traten de entenderlo porque van a aparecer varias variables a medida que vamos avanzando. Va a aparecer una aceleración centrípeta, una aceleración angular. Entonces, vayan tratando de entender lo que hemos visto hoy. Y el lunes empezamos, empiezo atendiendo las consultas que tengan sobre lo que hemos visto. Y vamos a seguir avanzando. Gracias. Eso es todo, profesional. Ok, listo.
Buen día chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Profe. Buenos días. Buen día, profe. Ok. Buen día. Todos me escuchan, ¿verdad? Sin problemas. Y en teoría tendrían que estar viendo mi pantalla en este momento. Sí, profe. Sí, se ve bien y claro. Ok, perfecto. Bueno, como ya saben, estamos viendo, lo que vamos a hacer ahora son resoluciones de una parte de problemas teórico-prácticos. Y bueno, en el día de la fecha vamos a producir un cambio ya en la unidad que se estaba estudiando. Recuerden que antes estábamos con la unidad 2. Y ahora vamos un pasito más adelante y vamos a la unidad número 3. Que es básicamente el nombre que lleva, movimiento del punto material 2, dinámica de la partícula, y como parte fundamental estamos en lo que es movimiento en el plano barra tiro parabólico, ¿bien? Ese es el movimiento que vamos a ver en la unidad 3. El tiro parabólico en primera medida, y la segunda parte de la unidad 3 es creo que lo que estaban viendo el día de hoy, movimiento circunferencial. Pero el día de hoy nos vamos a abocar plenamente a lo que es movimiento en el plano, y veremos el caso que vamos a estudiar es el de un tiro parabólico. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un brevísimo, muy rápido repaso de los conceptos que vamos a utilizar en este proceso de resolución del problema. Vamos a ver qué es este movimiento en el plano, entendiéndose que es la combinación de dos movimientos simultáneos e independientes que se dan, por eso el nombre de movimiento en el plano X, Y en este caso, que es lo más común que van a ver, o puede ser otra combinación con el tercer eje, que sería el eje Z, puede ser un XZ o un YZ. Lo más común en la mayoría de las veces es utilizar directamente los ejes X y Y para hacer el movimiento en ese plano. Pero no se sorprendan si aparece la variable, en vez de ser XY, aparece Z en alguna de sus combinaciones. ¿Qué sucede en este movimiento? A diferencia de lo que veníamos viendo en movimientos rectilíneos, siempre teníamos un solo movimiento, ¿verdad? Que era en un solo de los ejes, ya puede ser en el eje X o en el eje Y. En este caso, tenemos un movimiento que se va a describir en los dos ejes. Va a tener componentes tanto en X, en el eje de las X, como en el eje de las Y. Imaginemos que tenemos esa trayectoria, el puntero, un cuerpo que describe esa trayectoria, un cuerpo de masa M. Bien, queremos decir cuál es su vector posición. Va a tener un vector posición R, como podemos ver en la imagen. Fíjense ya que al momento de definir ese vector posición ya tenemos dos componentes posibles. Una componente que va a ser la proyección sobre el eje de las X, y otro componente que va a ser la proyección sobre el eje de las Y. Bien, ahí ya tenemos una variante al momento de describir este movimiento. En el caso de los movimientos rectilíneos, por lo generalmente siempre teníamos una sola componente, ya sea en X o en Y. Puede ser que tenga una determinada velocidad, esa velocidad V, cualquiera, que de igual forma se la puede descomponer en dos partes. Por un lado, la proyección, su componente de velocidad en X, y su componente de velocidad en Y. ¿Bien? Y de la misma forma, se puede hacer el mismo análisis con respecto a la aceleración. Tendrá una aceleración en el eje de las X y otra aceleración en el eje de las Y. Ya teniendo definida la aceleración y en función de lo que nos implica la segunda ley de Newton, sumatorias de fuerzas igual a masa por aceleración, o fuerza resultante o fuerza neta igual a la masa de ese objeto multiplicada por la aceleración que experimenta el cuerpo, vamos a tener aplicado la segunda ley de Newton. Y de igual forma, acá tenemos un pequeño diagrama de cuerpo libre. Obviamente, luego de aplicar la segunda ley de Newton, quedaría todas las fuerzas externas, se van a ver reflejadas directamente sobre una única fuerza resultante, Fr, que
como ya venimos explicando, también se la va a poner descomponer en sus dos componentes. Por un lado, en el eje de las X y por otro lado, en el eje de las Y. ¿Bien? Eso sería, de forma muy rápida, lo que es movimiento en el plano. Ahora, vamos un pasito más allá y vamos a ver qué sucede con estos movimientos. ¿Bien? ¿Qué vamos a tener en este caso? Como ya dijimos al principio, tenemos dos movimientos. Por un lado, un movimiento en el eje de las X, por otro lado, un movimiento en el eje de las Y. Ambos movimientos son de carácter rectilíneo. ¿Bien? Fíjense acá que solamente digo rectilíneo, no voy un poco más allá. Solo me quedo con que son dos movimientos y ambos de tipo rectilíneo. En cada uno de los ejes, no la combinación, sino sobre el eje de las X es un movimiento rectilíneo y sobre el eje de las Y también un movimiento rectilíneo. Eso es lo que me define, un movimiento en el plano. Y algo muy importante, que son independientes uno del otro. Lo que esto me implica es que yo puedo estudiarlos de forma separada. Por un lado, ver todo lo que pasa sobre X y por el otro lado, ver todo lo que pasa sobre Y. ¿Bien? Yendo a un paso un poco más allá, tenemos un caso particular de este movimiento en el plano, que es el denominado tiro oblicuo. Donde, en este caso, este movimiento se realiza en un plano vertical. Bien, ya nos fijamos directamente en la situación real y el plano es vertical. Un ejemplo ahí para que quede más claro. Agarro y tiro una piedra hacia adelante con determinado ángulo y bueno, eso sería un movimiento de tiro parabólico. Bien. Ahí tenemos vertical. Imaginemos que nosotros estamos parados por acá. Y agarramos, tiramos una piedra, algo hacia adelante y va a describir esa figura de forma parabólica, podríamos decir, trayectoria parabólica perfectamente. Tenemos dos ejes, un eje vertical, un eje horizontal. Una clave aquí para definir este tiro oblicuo es que la velocidad inicial, o sea, la velocidad con la que se inicia el movimiento, no sea de carácter puramente vertical, ya que si tuviéramos un movimiento de este tipo con una velocidad netamente vertical, netamente me refiero, para hablar en criollo, sería directamente tirando hacia arriba. En ese caso lo que no tendría un tiro oblicuo, sino un tiro vertical, donde yo lo único que voy a ver es un movimiento rectilíneo en la dirección vertical solamente. Para que sea un tiro oblicuo, la velocidad inicial debe tener componentes, o sea, no ser coincidente totalmente con el eje de las X o con el eje de las Y. En este caso, con el eje de las Y más precisamente. Bien, seguimos un poco más adelante. Una suposición que vamos a hacer es que durante toda la trayectoria del objeto, acá hay un objeto, una piedra, no sé, puede ser una bomba de un cañón, que se hizo un tiro de esta forma. Durante todo ese movimiento vamos a despreciar el roce con el aire. ¿Bien? Teniendo en cuenta esa característica, ¿cuál es la única fuerza que va a estar presente todo el tiempo sobre este objeto que describe esta trayectoria parabólica? Fíjense, no hay ninguna fuerza de tensión, no hay ninguna fuerza de roce, ya decimos que se aclaró que no va a haber fuerza de roce con el aire, no hay una normal, no hay nadie que esté tocando a ese objeto mientras realiza esa trayectoria, pero sí, la única fuerza que está todo el tiempo presente es la fuerza ejercida por la Tierra, de esa atracción que existe. ¿Bien? Entonces, durante la trayectoria, la única fuerza presente va a ser la fuerza peso. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton sobre este cuerpo, sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el objeto igual a masa por aceleración, la única fuerza que actúa es el peso. O sea que la fuerza resultante sobre este objeto mientras realiza esa trayectoria parabólica es el peso, es la única fuerza. Eso me implica que la aceleración que va a experimentar este cuerpo durante todo su movimiento parabólico va a ser únicamente la aceleración de la gravedad. ¿Bien?
Eso es la única aceleración que va a estar presente. ¿Cómo lo puedo ver eso? Debido a que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso. Si ustedes recuerdan la segunda ley de Newton, me quedaría sumatoria de fuerza igual a masa del objeto por la aceleración que experimenta. Y si vamos un poquito más abajo, si esa sumatoria de fuerza solamente me da el peso, o sea que me da masa por la aceleración de la gravedad igual a masa por la aceleración que tiene el objeto, de analizar un poco esa igualdad, descubro que la aceleración que experimenta el objeto es igual a la aceleración de la gravedad. Bien, eso es un poquito respecto al movimiento en el plano y lo correspondiente a tiro oblicuo. Seguimos un poco más hablando de lo que es la trayectoria parabólica. De la misma forma que hablamos, como se dijo, el tiro oblicuo es un caso particular del movimiento en el plano, perdón, donde vamos a tener un caso particular que la aceleración que experimenta el cuerpo es igual a la aceleración de la gravedad. De la misma forma, cualquier posición durante esa trayectoria que describe el cuerpo se puede encontrar o se puede descomponer en sus componentes de X y de Y. Si tiene alguna velocidad en especial, de la misma forma esa velocidad se puede descomponer, o se la puede obtener, mejor dicho, mediante la suma de sus dos componentes, tanto en X como en Y. Tenemos la aceleración, ya vimos un poquito cómo era el diagrama del cuerpo libre. Vamos a tener una velocidad inicial, recuerden que debe ser distinta, para tener un tiro oblicuo, debe ser distinta de la vertical, o sea, no puede ser un tiro netamente vertical, sino debe tener una determinada inclinación, se podría decir, en ese ángulo alfa. Alfa no puede ser 90 si quieren verlo así. ¿Cómo este movimiento lo puede estar realizado en dos dimensiones, podríamos decir, tanto en el eje de las Y como en el eje de las X? Esa velocidad para realizar todo... Sí. Disculpe, hay un chico que está preguntando algo en el chat. Recuerden, chicos, perdón si no lo aclaré, yo cuando hago la presentación todavía no descubro la forma de ver el chat. Cualquier cosa que pregunten, si ustedes me lo pueden, me avisan así como hizo este compañero, lo aclaro porque quizás no lo dije. Sí, ¿me puedes decir qué es lo que dice esta persona? ¿Qué pregunta? Dice, ¿por qué el movimiento de plano, la fuerza resultante era hacia atrás en el movimiento circunferencial? No, MCL dice. A ver. No entendí mucho. En el diagrama del cuerpo libre. Sí, a ver. Ah, ¿esto por qué? Esto por nada. Recuerden, estos gráficos que yo realizo son gráficos cualitativos, no tienen valor numérico, o sea que pueden tener cualquier orientación, no es un problema. No sé si me estoy dando a explicar bien. Yo podría haber elegido esa dirección de velocidad, es simplemente para explicar una idea, no tiene una, no sé cómo decirlo, no tiene una lógica, digamos. Esto es un valor resultante de, no sé, N fuerzas que están actuando aquí. Ahora, quizás la pregunta es ¿por qué no es totalmente vertical? Porque en el movimiento del plano no tengo la condición de que solamente hay aceleración en el eje de las Y. Puede haber aceleración en el otro de los ejes. ¿Cuál sería ese caso? Yo puedo tener, aquí estoy viendo el tiro oblicuo, algo fundamental que tenemos que el movimiento se realiza en el plano, ¿bien? En el plano vertical. Un caso para hacer un movimiento en el movimiento en el plano es que el movimiento se realice en el plano horizontal. Ejemplo, una mesa. Ustedes agarran, ponen una pelotita en algún lado de la mesa y mueven la mesa de alguna forma y se puede demostrar que con determinada inclinación, ¿cómo se dice? Esa pelotita va a describir un movimiento que va a ser parecido a esta trayectoria parabólica, que creo que hay un ejercicio que plantea esa situación, y ahí sí vamos a tener componentes de aceleración en los dos ejes. ¿Bien? Ese es el movimiento en el plano. En el movimiento del plano no está la condición de que solamente hay aceleración, en este caso en el eje de las Y. Aquí no te impone eso, esto es como lo más general, y un caso particular es el tiro oblicuo. ¿Bien?
Si la pregunta era eso, creo que me parece que iba hacia ese punto porque esto no es totalmente vertical, es porque aquí puede existir una componente de aceleración en X, con lo cual la fuerza resultante tendría también una componente en el eje de la Y. ¿Quién nos va a imponer esto? Va a ser la segunda ley de Newton cuando la apliquemos sobre este objeto. Es por eso que esta fuerza de roce tiene una dirección cualquiera, no necesariamente coincidente con el eje de la Y. Es simplemente eso. Profe. Sí. Ahí en el tiro oblicuo es el único caso en el que no hay aceleración en el eje X, ¿verdad? Podría ser también el tiro, depende cómo es, pero en ese caso, en nuestro tiro oblicuo nunca hay. Si querés tomarlo, eso es lo que te puedo asegurar. No te puedo decir que es el único. Te puedo decir que en tiro oblicuo no va a haber aceleración en el eje de la Z. Eso sí te lo puedo decir. No te puedo decir que es el único. Ah, bien, bien. ¿Dónde está? Bueno, ya habíamos hablado un poquito. De acá, bueno, como es un movimiento en dos ejes, no, como ya vimos creo que en la clase pasada también, para analizar el movimiento, ya lo vamos a descomponer tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Nos conviene también esta velocidad, que va a tener velocidad inicial, tiene componentes en X y en Y. Descompongo, utilizando un poco la trigonometría. Bien, simplemente para ir viendo un poco eso. Acá algo muy importante cuando ustedes analicen este tipo de tiro oblicuo es que ustedes fijen bien su sistema coordenado, bien, y en base a eso comiencen a darles el sentido me refiero a signo positivo, signo negativo a cada una de las magnitudes. Eso tiene que tener mucho cuidado cada vez que ustedes fijen su sistema coordenado y su objeto de referencia, y luego recién empiecen a particularizar las ecuaciones del movimiento, ¿bien? Porque si no, no tomen como una regla práctica. Eso es importante. Bien, entonces, como ya dijimos anteriormente, este movimiento está compuesto por dos, un movimiento en el eje de las X, un movimiento en el eje de las Y, y que son independientes entre sí. Por ende, podemos analizarlos. Este tiro oblicuo, me estoy refiriendo en este momento, ¿no? De forma independiente. Puedo ver que, y como ustedes ya imagino que vieron en la teoría, en el movimiento de las X, no hay aceleración nula, se tiene en ese caso un movimiento rectilíneo uniforme, donde, si ustedes recuerdan un poco, la velocidad es constante, o sea que la velocidad inicial con la que arrancó este movimiento, que es la velocidad en el eje de las X, es la velocidad inicial sub X en el eje de las X, esa velocidad va a permanecer constante durante toda la trayectoria. Imaginemos que esto da 6 en dirección de las X, acá voy a tener 6, 6, 6, todo el tiempo la velocidad en la dirección de las X va a valer 6 metros sobre segundo versor Y, en este caso, ¿bien? Eso es con respecto a la velocidad. Y la posición en el eje de las X del objeto, por ejemplo, esta posición X, se la determinaba con la famosa ecuación de posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, el movimiento en el eje de las Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí está lo que vimos anteriormente, que la aceleración en este eje es igual a la aceleración de la gravedad, que es de carácter constante. Eso es lo que me define que sea un movimiento uniforme. Profe, El módulo 9,8, sí. una duda, ¿por qué la aceleración en el eje de la X es nula? Porque no hay fuerzas en ese eje. Cuando aplicas la segunda ley de Newton no hay aceleración. Tú vas a hacer el diagrama de cuerpo libre de esto. Fíjate, como veníamos trabajando todo el tiempo, recuerden que yo siempre aplicaba el diagrama de cuerpo libre, veía todas las fuerzas que actuaban. Paso seguido, aplicaba la segunda ley de Newton y hacía el análisis tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, ¿verdad? Cuando yo aplico en el eje de las Y, veo que si tengo una fuerza presente, que es el peso. Analizando un poquito eso, llego a que la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. Cuando aplico la segunda ley de Newton en el eje de las X, que serían, para decirlo en criollo, el eje vertical, veo que no hay ninguna fuerza. Al no haber fuerza, esa sumatoria de fuerzas es igual a 0,
por lo que me implica la segunda ley de Newton. Eso me dice que la masa por la aceleración en el eje de las X también va a ser igual a 0. Como la masa no puede ser 0, lo único que me queda para cumplir esa igualdad es que la aceleración en el eje de las X sea igual a 0. ¿Bien? Ah, entiendo. Muchas gracias. No hay por nada, no hay por qué. Bien. Sí. Una pregunta. Aquí en donde dice la aceleración I igual a la aceleración de la gravedad, ¿no sería menos 9,8 por lo que el peso tira hacia abajo? Y eso va a depender, como te digo. Ahí tengan cuidado con eso. Yo siempre, fíjense que yo, no sé si se los dije a ustedes, yo cuando escribo las ecuaciones siempre las escribo con más cuando es vectorial. Luego, cuando hago obviar la notación vectorial y trabajar con módulos y sentidos, recién y en función de mi sistema coordenado le doy el sentido a esos. Por ejemplo, si yo ahora digo que I va a ser en sentido hacia abajo, la aceleración va a ser positiva. Por eso pongo módulos solamente. Tengan cuidado, eso es a lo que voy. Para mí, mi consejo que les doy es trabajen siempre con sumatoria de vectores en los cuales no existe el concepto de resta, y cuando hagan el pasaje a trabajar en la ecuación en módulos y sentidos, recién, y ayudándose del sistema coordenado que ustedes elijan, recién le dan si es positivo o negativo cada uno de los términos. ¿Bien? Ok, perfecto, profe, gracias. Y de la misma forma, la ecuación de la posición, ya recuerdan la forma para el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Algo que es importante, que hay una variable que me va a permitir que es igual para ambos movimientos, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, que a su vez me permite ir de un movimiento a otro. ¿Quién es esa variable? Esa variable es el tiempo. El tiempo va a transcurrir de igual forma, tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Es el tiempo el nexo entre los dos movimientos. Tengan en cuenta que ese dato. Y una ecuación que quizás por ahí lo vieron alguna vez, es esta pequeña ecuación que surge de trabajar estas dos ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que en este caso, fíjense, ya no aparece la variable tiempo y me permite resolver algunas situaciones cuando, por ejemplo, me piden qué velocidad tiene algún cuerpo en función de la distancia que recorre y la aceleración que describe ese objeto. Simplemente la pongo ahí para que ustedes la tengan en mente en algún momento cuando lo pueden utilizar, cuando el dato que le está faltando es el tiempo, el intervalo de tiempo. Bien. Nuevamente lo que dije. Y vamos a ver ahora un poco la ecuación de la trayectoria. Es importante esta nota que está aquí. Fíjense siempre eso, Profe, de los ¿puede volver sentidos. una atrás para que le pase la captura, por favor? ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Bien, entonces, otro concepto que imagino que vieron fue el concepto de la ecuación de la trayectoria. Fíjense, voy a ir un poco más rápido aquí. De la ecuación de x de t, despejan el intervalo de tiempo, reemplazan en la ecuación de la posición en y en función del tiempo. Esto seguramente lo vieron mucho más explicado en lo que es la teoría, por eso voy a pasar rápido, así directamente nos enfocamos en lo que nos compete a nosotros en la resolución del problema, donde aparecía delta de t en y, reemplazo por su igual, y luego de trabajar un poquito obtengo esta ecuación. Y esta ecuación es la denominada ecuación de la trayectoria. Fíjense la fórmula que tiene, que si ustedes realizan los pasos que se van describiendo acá, van a llegar a lo mismo. Posición inicial en el eje de las Y, posición en el eje de las X, la tangente del ángulo de inclinación que tiene la velocidad al inicio, velocidad en el eje de las X inicial, aceleración en el eje de las X, y posición en el eje de las X al cuadrado. Al realizar el gráfico de esta función, que es es la ecuación de la trayectoria, describo ese movimiento. Recuerden que la ecuación de la trayectoria es distinto a lo que es I en función
del tiempo. Fíjense que ni en función del tiempo yo tengo y en este eje horizontal tengo tiempo. Ahora tengo posición en y y posición en x. La ecuación de la trayectoria lo que me permite a mí observar es lo que realmente va a describir el movimiento. Por ejemplo, nosotros podemos estar parados acá al frente de esto y una persona tira una piedra con este determinado ángulo. Lo que vamos a ver físicamente es este movimiento. La piedra va a salir de acá, acá está, no sé, a 0 metros y va a caer a 20 metros adelante. Y se va a elevar, no sé, 10 metros, por decir una cosa, una exageración. Eso es lo que me permite ver la ecuación de la trayectoria. Puedo ver, para que ustedes lo entiendan de la forma más rápida, es lo que pasa realmente si yo me pararía y vería en la vida real este tipo de movimiento. Distinto es a lo que sucede con la posición en Y en función del tiempo, que es lo que yo veo qué pasa con la posición en Y a medida que transcurre el tiempo, que es otra historia. Y un parámetro importante es la altura máxima, que sea justamente, fíjense, en la cúspide de esta parábola, en este caso. Ahí puedo definir una altura máxima y en su contraparte puedo definir un X máximo o que por lo generalmente se denomina alcance máximo. Una condición, creo que si recuerdan vimos cuando analizábamos un poco qué sucede en este punto, lo que va a pasar ahí es justamente que la velocidad en el eje vertical, en el eje de la Y, es 0. ¿Bien? Porque si ustedes se fijan, el vector... Sí. Que cuando nosotros, por ejemplo, tiramos una piedra con una fuerza X y está cayendo la piedra, ¿aumentará la velocidad en la caída? Claro, sí. Dependiendo con quién estés comparando, si comparas con este punto de arriba, va a aumentar, claro. Correcto. Ah, ok. Bien, gracias. Bien, entonces, dato fundamental, en este punto superior, recuerden que la velocidad en X es la misma siempre, o sea, la velocidad en X inicial, pero la velocidad en el eje de la Y, en el punto cúspide del movimiento, va a ser igual a 0, en ese caso. ¿Cómo lo pueden relacionar? Fíjense, como lo veníamos haciendo todo el tiempo, ver qué le pasa al vector velocidad en Y. Acá en este sentido era positivo, positivo, y en esta parte ya empieza a ser negativo. Para que pase de positivos a negativos, necesariamente debió haber pasado por un valor igual a 0. La altura máxima tiene esa velocidad en X igual a 0, la velocidad en X sigue siendo v sub X. Utilizando la ecuación de velocidad en Y, despejo el tiempo máximo haciendo esta consideración, que la velocidad final va a ser igual a 0, o sea, este punto. De esa forma obtengo ese tiempo que va a tardar para llegar a este punto máximo. Utilizo la otra ecuación, esa que mencionaba anteriormente. Relaciono y finalmente obtengo la altura máxima a la cual voy a llegar. Esto luego, bueno, saqué una captura de pantalla, luego lo van analizando en menor medida, de forma un poco más pausada, o lo pueden ver directamente, seguramente en la teoría, que está mejor explicado y el paso a paso es un poco más lento. Bien, pero lo que quería ver aquí es cómo calculan la altura máxima, por un lado, es este resultado, y por otro lado, cómo obtienen la ecuación de la trayectoria. Estas dos ecuaciones. Básicamente es eso. ¿Y qué representa cada uno? Altura máxima, alcance máximo en la trayectoria parabólica esta, y la ecuación de la trayectoria que me permite describir esta trayectoria, que es, para la redundancia, entre el eje X y el eje Y. Bien, terminada esta pequeña parte, pasamos a lo que es el problema. El problema que vamos a resolver es el problema 2 de la página 40 de la unidad 3. Vamos un paso más adelante. Problema 2 de la unidad 3. ¿Qué vamos a ver aquí? Problema 2. ¿Qué nos dice? Desde un parapeto, que es, si quieren verlo, es ese protector que tiene los puentes, para que uno no se... No para que uno, sino para que un auto no se pierda al abismo cuando pasa por ese puente. Dice, desde un parapeto de un puente sobre un río, un turista arroja una piedra con un ángulo de elevación de 53 grados respecto a la horizontal.
con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo. O sea, ese ángulo y esa velocidad, esa rapidez ya nos dan idea de la velocidad inicial. El punto de lanzamiento se encuentra a 40 metros de altura respecto al agua del río. Bien. Se desea describir el movimiento de la piedra una vez arrojada. Y esa es la situación que se tiene. En el inciso A, lo que se nos pide es que se realice un análisis cualitativo del problema y explicar los supuestos e hipótesis simplificadoras que se adopten para realizar ese problema. ¿Cuál es la situación? Este sería el puente, por acá. Aquí está esto, lo que quería acá pasar en auto para que no se caiga acá estaría el río. Por acá va a haber una persona que va a arrojar una piedra. Bien. Ahí están los 40 metros desde el nivel del río. Se tiene ese ángulo de velocidad inicial, ángulo alfa, que en este caso vale 53 grados. Y lo supuesto que vamos a hacer en este caso es que solo nos interesa el movimiento de traslación de la piedra, o sea, podemos aplicar el modelo de partícula a esa piedra. El movimiento se va a realizar en el plano vertical, o sea, un tiro oblicuo. Y vamos a describir ese movimiento, así, hasta llegar al río. ¿Bien? Se va a despreciar el roce, eso ya nos implica que la única fuerza que va a actuar sobre nuestra piedra mientras esté viajando va a ser el peso. Se tiene un movimiento compuesto, uno en la vertical y otro en la dirección horizontal. Va a ser un movimiento de tipo parabólico. Y a su vez ya aprovechamos y contestamos la pregunta B, que es ¿qué fuerzas actúan sobre la piedra? Es simplemente en este caso la fuerza resultante es la fuerza ejercida por la piedra en este caso. ¿Bien? ¿Se entiende un poco el problema? Bueno, el hecho de que la fuerza resultante sea solamente la piedra, eso ya me implica que la aceleración presente es la aceleración de la gravedad. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Ok? Todo bien, profe. Ok. Me alegro. Avanzamos un poco más. Profe, ¿qué dice ahí abajo? Aceleración igual a aceleración por la gravedad. Sí, aceleración de la gravedad igual, la aceleración del objeto es igual a la aceleración de la gravedad. Ok, gracias. Ahí está. ¿No? Bien, seguimos. Pasamos ahora ya vimos el inciso A y el inciso B, pasamos ahora al inciso C. ¿Qué nos dice? Elegir un sistema coordenado que considere adecuado para describir el movimiento de la piedra. Hacer un diagrama cualitativo de la trayectoria de la piedra, dibujando en diferentes puntos de la misma el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. ¿Bien? Entonces, teníamos nuestras mismas situaciones siempre. El parapeto, el puente, acá está el río en la vertical. O sea, está la tierra también ahí, se podría pensar así. Mi sistema coordenado, obviamente, va a ser un sistema coordenado cartesiano, el famoso XY. Como pueden ver ahí, el objeto de referencia va a ser la Tierra, como en la mayoría de nuestros casos. Y ya elegido nuestro sistema coordenado y nuestro objeto de referencia, tenemos nuestro ángulo de la velocidad inicial, la trayectoria que describe esa piedra mientras viaja por el aire, y lo que procedemos a hacer es a describir diferentes instantes de tiempo y describir el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. Primero, en esa posición, sabemos posición 1, tenemos el vector R1, ahí está la primera posición, va a tener una velocidad V1, y la aceleración que va a tener es una aceleración A1, que va a ser la misma, que en este caso es la aceleración de la gravedad. En el punto 2, exactamente lo mismo, un R2, tengo eso.
una aceleración. De la misma forma por un punto 3, tengo un vector posición R3, una velocidad asociada a ese punto, una velocidad instantánea en este caso, V sub 3, y una aceleración que va a ser la misma en todos los casos, que es la aceleración de la gravedad. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende un poco esto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, simplemente con eso ya se cumplió con lo que se pedía, o se requería en este inciso, el inciso C. Vamos un poco más allá. Vamos al inciso D, que nos pide trazar los gráficos cualitativos, sin valores, o sea, de forma cualitativa, de la velocidad en X en función del tiempo, de la velocidad en Y en función del tiempo, de la posición en X, de la posición en Y, y también de la ecuación de la trayectoria, que era Y en función de X. Repasamos un poquito lo que teníamos en cada caso. Recuerden que si ustedes lo fijan, esto ya lo hicimos en el práctico de cinemática, o sea que acá es simplemente recompilar cosas que ya vimos anteriormente. En el eje de las X teníamos un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración en ese eje era nula, la velocidad era de tipo constante, y la posición en función del tiempo se podía determinar de esta forma. Bien, por otro lado, en la dirección de las X, ya teníamos una aceleración que era de carácter constante, que en este caso es 9,8 metros sobre segundo versor J, según mi sistema de coordenadas que elegimos entre todos, y obviamente en sentido negativo en este caso. La velocidad tiene dicha forma, y la posición en el eje de la Y está compuesta por una posición inicial, una velocidad inicial en el eje de la Y, y una aceleración en el eje de la Y, que en este caso sería esos 9,8. Vamos a tomar una serie de datos para poder realizar estos gráficos, datos simplemente de carácter inicial. En primera medida vamos a hacer que el t inicial, el t sub 0, va a ser 0 segundos. Eso ya me implica, recuerden que este intervalo de tiempo va a ser igual directamente al t final que se esté considerando en cada caso. Y por otro lado, que la posición inicial y la altura inicial, los valores que van a tener. Por un lado, la posición en X inicial va a ser 0 segundos. Si ustedes recuerdan nuestro diagrama nuestro sistema de coordenadas coincidía justamente en 0. Y como posición inicial en Y, teníamos esos 40 metros, que era la altura a la cual estaba el puente, por decirlo de esa manera. Bien. Entonces, ya teniendo esos parámetros, lo único que procedemos es a dibujar y a especificar cada una de las ecuaciones. Arrancamos en primera medida, la ecuación de velocidad en función del tiempo, constante, o sea, una recta totalmente horizontal a medida que transcurre el tiempo, no hay variación y va a tener obviamente todo el tiempo el mismo valor que se tenía cuando la velocidad era, la velocidad al inicio, sobre el eje de las X. Por otro lado, la velocidad en el eje de las Y, si ustedes recuerdan, cuando pasamos ya a módulos y sentidos, la aceleración para nosotros es de sentido negativo, por ende, este término se va a volver negativo, que es lo que aparece aquí. Eso lo que me va a hacer es que, en primera medida, fíjense, justamente, justo está atravesando el tren por acá por frente de casa. Fíjense, el movimiento inicia con una velocidad v sub 0i distinta de 0, es cuando se arroja o cuando sale esa piedra en primera medida que su dirección en i es hacia arriba, debido a la presencia de esta aceleración, que en este caso aceleración de la gravedad, y están trabajando, obrando en sentidos distintos. Eso hace que disminuya el módulo de la velocidad en el eje de la Y hasta volverse nula, que es la altura máxima que alcanza ese movimiento. Luego de ahí cambia de sentido, la velocidad en el eje de la Y, y en ese momento, al cambiar de dirección, se vuelve coincidente en los mismos sentidos
tanto la velocidad en el eje de la Y como la aceleración de la gravedad, convirtiéndose en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es por eso que el módulo de la velocidad comienza a aumentar. ¿Bien? De la misma forma, ya vimos cómo es la velocidad tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Vamos un poco más allá, vemos cómo va a ser el movimiento en el eje de las X. Si ustedes recuerdan, esta es una ecuación de una recta. En este caso, como X es igual a 0, va a ser una recta con pendiente positiva que arranca desde 0, que ya lo vimos, si ustedes recuerdan, como digo, en las clases anteriores. En el caso del eje de la Y, la posición va a ser una parábola en este caso, fíjense, porque la variable independiente es el tiempo y está al cuadrado. Va a ser una parábola cóncava hacia abajo, debido a que tiene un signo negativo ahí en la aceleración, en función de nuestro sistema coordenado adoptado, lo cual me da este gráfico, con una posición inicial, que es la altura del puente, y describe una trayectoria parabólica con pendiente negativa, o sea, cóncava hacia abajo. Se abre la parábola hacia abajo. Bien, si ustedes recuerdan un poco, son todos valores conocidos, o figuras, perdón, conocidas. Y por último está la ecuación de la trayectoria que ya vimos al principio, un poco acá está otra vez representada. Este menos que está aquí es el menos que representa el sentido negativo según nuestro sistema coordenado de la aceleración en el eje de las Y. Si yo represento eso, la figura que me da, fíjense que cambia los ejes, en este caso era, aquí tenemos Y en función del tiempo, y acá es Y en función de la posición en X. Posición en Y, posición en X. Y el gráfico da esa figura, que es lo que yo realmente voy a ver cuando una persona arroja una piedra desde un puente. Yo estoy paradito acá, y lo que veo es esta trayectoria físicamente. Bien, esos serían los gráficos cualitativos de la velocidad en X, velocidad en Y, posición en X, posición en Y, y por último, la ecuación de la trayectoria, que se encuentra justamente aquí en el medio. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí. ¿Puedes repetir esas últimas dos? La de trayectoria y la de Y. Ok. Las funciones que son en función del tiempo, para la redundancia, digamos, velocidad en función del tiempo, posición en función del tiempo, son, ustedes esos no lo van a ver físicamente en la vida real. La única ecuación que ustedes van a poder ver, o el movimiento, perdón, la gráfica que ustedes van a ver, es la gráfica de la trayectoria, como yo decía, que es lo que ustedes realmente ven. Porque cuando nosotros estamos mirando, no vemos la variable tiempo con nuestros ojos. Lo que vemos es las variables de las dimensiones tanto en el eje de las X, altura, y en el eje de la Y, el ancho del movimiento, por decirlo así. Esto es lo que vamos a ver nosotros en la vida real. Acá está una persona, acá pasan los autos, acá está el río, se tira una piedra, alcanza 10 metros de altura y un alcance máximo, no sé, de 15 metros, por decir una cosa. Eso es lo que vemos con nuestros ojos, ¿bien? Nosotros vemos distancias, no es distancia, la dimensión longitud, es lo que vemos nosotros. No vemos con nuestros ojos la variable tiempo. Ahora, la posición en función del tiempo, lo que me describe son las diferentes posiciones que obtiene la piedra en el eje de las X a medida que transcurre el tiempo. ¿Bien? Serían esta posición en función del tiempo. Aquí en el eje de las X no vamos a tener el mismo valor. Esas son las diferencias que quiero que vean. Esto es lo que ustedes van a ver realmente, físicamente. Y esto es simplemente una ecuación matemática que lo que te permite es predecir la posición que va a tener una piedra a medida que transcurre el tiempo. ¿Bien? Por otro lado, la ecuación de la trayectoria, ya como su nombre te dice, lo que te permite es observar cuál va a ser la trayectoria que va a seguir un objeto X, en este caso, ese objeto es la piedra. Esa es la diferencia entre una y otra. Una me permite ver las posiciones que ocupa en el eje de las X a medida que transcurre el tiempo, y la otra me permite ver la trayectoria descrita por
el cuerpo. En este caso, esa piedrita. Bien, eso sería en cuanto a las gráficas de velocidades, posiciones y ecuación de la trayectoria. Vamos un paso más adelante. ¿Sí? ¿Puedes volver a uno anterior, al que estábamos viendo? Así saque captura rápido. Por favor. El anterior a este. Gracias. Bien, vamos a leer. ¿Qué nos dice? Escribir las ecuaciones con las constantes numéricas y las unidades correspondientes, tanto en X, en Y, en X, velocidad en X, velocidad en Y, posición en X, posición en Y, indicando para la posición en X en función de tiempo y para el Y en función de tiempo cuál es su dominio y rango de ambas funciones que constituyen el modelo matemático de la situación planteada. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es darle los valores numéricos, o sea, pasar todas esto que está simplemente en una notación simbólica, darle valores numéricos. El rato que tenemos, T inicial igual a 0, módulo de posición inicial igual a 0, velocidad inicial 10 metros sobre segundo, con un ángulo de 63, la posición inicial en Y era 40 metros, son todos estos datos del problema. Con esta de datos de velocidad inicial, el módulo y su ángulo, puedo encontrar el módulo de la velocidad inicial en X y el módulo de la velocidad inicial en Y. Bien, siguiendo este triángulo rectángulo que tengo aquí. Bien, ya tenido eso, fíjense que puedo representar tranquilamente. Ya conozco cuánto vale V0x. La aceleración, obviamente nula en este caso. La velocidad, sé cuánto vale, 6 metros sobre segundo. Ese es el módulo, perdón. La velocidad está dirigida en este caso en el eje de las X, corresponde el versor Y, y en sentido positivo en función de nuestro sistema coordenado elegido. De la misma forma, para la posición inicial es 0, 0, bien, y la velocidad por el intervalo de tiempo. También la posición en X obviamente está orientada, sobre el eje de las X. Entonces, de esa forma ya tenemos las tres ecuaciones, aceleración, velocidad y posición, todas referidas al eje de las X, con sus valores numéricos. Hacemos exactamente lo mismo, pero para el eje de las Y. Aceleración no nula, velocidad, según la función, como lo estipula el movimiento rectilíneo uniformemente variado, y la posición en función del tiempo. Todo esto sobre el eje de las Y. Empezamos a reemplazar. La aceleración ya sabemos que es 9,8 metros sobre segundo, según nuestro sistema coordenado, en la dirección Y, correspondiente al versor J, y en sentido negativo, en función de nuestro sistema coordenado. La velocidad, de igual forma, velocidad inicial, sabemos ya cuánto vale. La aceleración, nuevamente en este caso, de valores negativos, según nuestro sistema coordenado elegido. Y por último, la posición. Posición inicial en el eje de las X, de las Y, perdón. Velocidad inicial en el eje de las Y, multiplicada por el intervalo de tiempo deseado, un medio de la aceleración. Miren aquí, que hay un problema, acá es negativo. Lo cambiamos, ahí se me fue un signo ahí, al transcribirlo. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro de esta parte? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y este ya es el penúltimo, queda el último inciso, y terminamos, ya quedan liberados. Vamos un poco más allá. Y la segunda parte, ya tenemos las ecuaciones ya escritas totalmente, y lo que nos queda es indicar el dominio y el rango. ¿Puedo volver un momento para que saque captura? Por favor, saquen la foto rápido.
Listo, gracias. Ok, ok. O captura de pantalla, no sé, cualquiera de las dos opciones. Bien, ¿cuál es esto de rango e imagen de cada una de nuestras funciones? Tenemos los puntos críticos, que son la altura máxima y el alcance máximo. Ahí en colores verdes, esta es la trayectoria, fíjense, X, posición en Y en función de la posición en X. El dominio, básicamente son los valores que va a tomar de los que depende nuestras variables, tanto X como Y, que en este caso, si ustedes analizan un poco, ya el nombre de estas ecuaciones me dice que es posición en función del tiempo, posición en Y en función del tiempo. Básicamente, su dominio es el tiempo. ¿Y cuál va a ser el rango donde va a variar ese dominio? Obviamente, desde t igual a 0 segundos hasta un t de impacto, que es justamente cuando la piedra llega al suelo. No me interesa qué sucede cuando está ya en el suelo, porque va a quedar quieta ahí todo el tiempo, y tampoco me interesa tiempo antes de iniciar el movimiento, tampoco me interesa. Mi situación física a estudiar es desde que se lanza la piedra hasta que impacta en el suelo. Ese va a ser mi dominio, el intervalo de tiempo, desde que se inicia el movimiento hasta que se produce el impacto en la tierra. ¿Bien? Por otro lado, la imagen son los valores que va a tomar la posición, y por otro lado, la posición en X y la posición en Y. El rango de valores, o sea, fijándose, observando mi sistema coordenado, el valor más chico que van a tomar tanto en X como en Y va a ser 0. Por ejemplo, en X, lo más pequeño que puede tomar es justamente 0, y lo más grande que puede tomar es X máximo. En Y, el valor más pequeño que puede tomar es justamente Y igual a 0, y el valor más alto que puede tomar en el eje de la Y es justamente Y máximo. ¿Bien? Y esos son el dominio. Entonces, perdón, la imagen. El dominio son los valores que van a tomar cada una de las funciones, las variables de entrada de las que depende, básicamente, las funciones X y Y, que es el tiempo, y luego los valores devueltos por la posición en X y la posición en Y. El rango de valores. El valor más chico y el valor más grande que pueden tomar. Ese es el rango. Entonces, nuestra tarea ahora es determinar esos valores. Simplemente eso. Entonces, ¿qué hacemos? La altura máxima, recuerden que vimos un poco cómo era esto. Se obtenía justamente acá en el pico, donde la velocidad en ese punto es igual a 0. Utilizamos la ecuación de la velocidad, donde no aparece el tiempo, de ahí despejo la altura máxima. Simplemente fíjense. La velocidad en este punto es 0, o sea que este término va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Paso todo este término para el otro miembro y despejo delta de I. Quedaba velocidad inicial en I al cuadrado. Esto estaba multiplicando, pasa dividiendo a continuación. Y finalmente obtengo eso. Si observo, conozco todos los datos. I inicial vale 40. La velocidad inicial en I vale 7,99. Conozco el valor de la aceleración en el eje de la Y. Tengo todo. Mi valor de I máximo vale 40,4 metros. Ese es el valor de la altura máxima a la cual llega esa piedrita. Bien, de esa forma obtengo el valor de I máximo. De la misma forma, paso a determinar el otro valor que me queda por determinar, que en este caso es phi. ¿Puede volver a la página anterior? Ok. Bien, entonces, tenemos el alcance máximo. ¿Qué características tiene cuando llegamos a este punto? Si ustedes se fijan, cuando estamos acá en el alcance máximo, y la posición en I vale 0, porque estamos justamente aquí, coincidente con el eje horizontal, y no tiene componente. Y eso es lo que vamos a utilizar para empezar para poder encontrar, perdón, este valor de posición máxima, alcance máximo en este caso.
Vamos a utilizar la ecuación de la trayectoria, que ya vimos qué forma tenía. En este punto, ¿qué coordenadas tiene este punto? Si vos me puedes decir. 0 máximo. Va. Exacto, por eso. Es correcto, bien ahí. Exacto, eso es, ¿viste? Y tiene coordenada 0, por eso. Ah, bien. Es por eso. Bien. ¿Dónde estamos? Bien. Utilizamos esta ecuación. Particularizamos para este caso, que vamos a determinar esta posición. Entonces, este I igual a 0 sería este I va a ser igual a 0. Reemplazo un poquitito. Acá reemplazo por sus valores, que yo ya conozco todo. Conozco la posición inicial en Y, 40 metros. La tangente de alfa. Alfa valía 53, perdón. Cuando I vale 0, tengo I máximo. Por eso reemplazo acá esta X, perdón, por X máximo. Simplemente por eso. Menos 1 sobre 2 por el valor de la velocidad en X, que era 6,02 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado, el valor de la aceleración, 9,80, y la posición X máxima al cuadrado. Sigo un poco más, ahora sí ya particularizo igual a 0 esto, que era la condición para la cual yo tengo X máximo, y si ustedes se fijan un poco acá, tengo todos datos conocidos menos la posición en X máxima. Reemplazo un poquito, veo que este 40 queda acá, esta tangente de 53 me da un valor de 1,33. Al resolver todo este producto y este cociente me da 0,135. ¿Bien? Tengo todo eso. Si ustedes lo miran un poquito, eso tiene la forma de una ecuación de segundo grado. Recuerdan de esa que era A por X al cuadrado más B por X más C, todo eso igual a 0. Recuerden que hay una ecuación para resolver eso, que era menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4A por C, todo eso sobre 2 por A. Y eso me va a dar dos soluciones posibles. Como es una ecuación de segundo grado, tiene dos soluciones posibles. Luego de resolver esta ecuación de segundo grado, ustedes van a obtener esos dos valores. Por un lado, 20,8 metros para un X máximo, y por otro lado, un menos 13 metros. Obviamente este valor negativo me implicaría un valor por acá. No corresponde. El valor de X máximo finalmente es 22,8 metros. Si ustedes se fijan de esa forma, ya tengo totalmente determinado el alcance máximo y la altura máxima. ¿Bien? Vamos a ver. Y el último que me queda es determinar el tiempo que tarda la piedra en llegar al río. Vamos a ver un poco ahí. Ya conocemos, básicamente usamos la ecuación de la posición en Y. Conozco todos los valores posibles. Reemplazo simplemente. Recuerden que cuando llega en Y, la posición en Y cuando están ya en el río, o sea en la zona de impacto, vale 0. Otra vez una ecuación de segundo grado. Obtengo dos valores posibles y obtengo el tiempo de impacto. Bien, con eso, chicos, terminamos el problema del día de la fecha. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizar? ¿Algo que no quede claro? Ustedes me dicen. Profe, ¿qué era I? Cuando saca I máximo. ¿Y cuál? Y perdón, a ver. ¿Y perdón? ¿Aquí? No, I máximo me dijeron, ¿no? IMP, ¿qué era, profe? Ah, tiempo de impacto, es el tiempo que tarda en llegar acá. Es este tiempo de impacto, es el tiempo. Sí, no sé, ¿quién me estaba preguntando de I? Yo. ¿Alguna duda? A ver, ¿alguna duda, alguna consulta? Yo, profe. Sí.